inglés y español. Para colmo, las palabras no significan lo mismo en inglés y en español. No suenan igual aquí que en Estados Unidos o Europa. Y además entre nosotros se acostumbra a creer que los conceptos y expresiones relacionadas con liberalismo, libre mercado y capitalismo son de origen anglo, entre comillas. Y por eso se afirma que los latinos o hispanos debemos rechazarlas, por extraños a nuestra historia, idiosincrasia, entre comillas, cultura y modo de ser. Abro comillas. No debemos copiarnos de los gringos, cierro comillas, se nos dice. Los liberales neófitos se ponen a repetir consignas real o supuestamente liberales que ven y oyen, a tomar ferviente partido por lo que creen que es el liberalismo, y a opinar de todo, pero sin dedicar tiempo a averiguar y a estudiar palabras, frases y conceptos. Tampoco son parte de la solución, sino del problema y de las más graves. Abro comillas. Ajuste primero su máscara de oxígeno, cierro comillas. Al comienzo de cada vuelo y antes de despegar, una azafata nos brinda algunas informaciones y recomendaciones, a las cuales normalmente no prestamos atención, entre ellas sobre el uso de las máscaras de oxígeno en eventuales emergencias. Abro comillas. Ajuste primero su máscara de oxígeno, cierro comillas, nos dice, abro comillas, antes de ayudar a otros pasajeros con las suyas, cierro comillas. Es bastante obvio. Sin embargo, lo primero que hace un liberal neófito, asombrado por unos pocos descubrimientos que acaba de hacer en un artículo, libro o video, es ponerse a, abro comillas, comunicar el mensaje, cierro comillas, y con frecuencia lo hace mal, por carecer de conocimientos suficientes. No describe acertadamente y sobre todo no es capaz de responder adecuadamente a todas las preguntas y objeciones que su audiencia le dispara de inmediato, con mayor o menor dosis de buena fe. No tiene las respuestas apropiadas. Preguntas, cuestionamientos y objeciones. Los vendedores experimentados enseñan que la venta de un automóvil, terreno, vivienda, licuadora o seguro de vida siempre tiene 4 fases o etapas. Primero, presentación, del vendedor primero y del producto y la marca después. Nosotros tenemos un producto excelente, liberalismo clásico, una marca inconfundible, las 5 reformas, y el relato del apartheid para la mercadotecnia. Somos únicos y exclusivos en el mercado de ofertas políticas, pero hay que vender entre comillas con eficacia, y eso se aprende. Segundo, descripción del artículo en venta, un bien o un servicio, enfatizando las ventajas para el eventual comprador, que se presentan como sin igual en el mercado, y asimismo describiendo las desventajas de los productos de la competencia o de su marca, si se trata del mismo producto o uno similar. Tercero, manejo de objeciones, que a veces son comunes, casi siempre las mismas, al producto o a la marca. Otras veces son diferentes en cada caso, según condiciones particulares y personales del futuro comprador. Algunas son fáciles de responder, pero hay que tener a mano la respuesta, y más todavía si las cuestiones son de cierta complicación. No todas las preguntas breves tienen respuestas breves. Hay que ver de antemano las condiciones del público al que se habla. A veces el prospecto de comprador está en confusiones sobre el producto o la marca. Tal vez antes le han vendido gato por liebre, pero jura que es liebre y no gato. Por todo esto, el buen vendedor no sale al campo si no está preparado, con capacitación y entrenamiento suficientes.
y familiarizado con su producto y marca. Los de la competencia, el mercado y las necesidades y problemas de los eventuales consumidores o usuarios. Cuarto, cierre de la venta. Nunca va a suceder si el vendedor no está en forma para responder con solvencia, pero hay demasiados liberales neófitos ahora y quieren vender entre comillas sin prepararse. Fracasan, se decepcionan y abandonan la tarea, y algunos dejan el liberalismo, incluso queman entre comillas el producto o la marca. Hay que hacer algo ya, entre comillas todo. Todo neófito, sea o no liberal, o presuma de serlo, está muy afectado por la indignación, la desesperación y el activismo febril, sobre todo en la clase media. Le han hecho creer que todo se resuelve con las marchas de protesta, convocadas mediante redes sociales. Nadie sabe por quién o quiénes, con qué fines ocultos, pero es leyenda urbana que las caminatas son, abro comillas, autoconvocadas, cierro comillas, como por arte de magia. Y sale el neófito, gritando lemas y consignas, sin saber para quién trabaja. Tras las ilusiones llegan las desilusiones, y tras los engaños siguen los desengaños, las decepciones y las amarguras. Lo peor es que marchas y protestas continuas no dan tiempo al neófito para detenerse, averiguar, investigar más a fondo, salir de su desinformación y dejar de ser novato. Abro comillas, pueblo a las calles, cierro comillas. La fobia a los partidos corre de la mano con la histeria anticorrupción. Abro comillas, pueblo a las calles, cierro comillas, ha sido y es consigna favorita de toda izquierda revolucionaria, pero hoy es enarbolada por mucho liberal entre comillas, recién llegado al liberalismo, y mucho neófito de derecha, o que presume ser de derecha. La derecha verdadera apela a la, abro comillas, mayoría silenciosa, cierro comillas, que no puede, abro comillas, estar en las calles, cierro comillas, porque está en la oficina o el trabajo, la fábrica, la tienda, el aula de clases, el campo de sembrar y cosechar, su iglesia o simplemente en su casa con sus hijos y su familia. Abro comillas, pueblo a las calles, cierro comillas, ha sido y es consigna de las minorías ruidosas, revoltosas y alborotadoras, desde la Revolución Francesa de 1789. Las calles es terreno propio suyo, que ellos controlan, donde ganan, y más hoy en día, contando con tropa numerosa y pagada, que sale de las, abro comillas, oficinas públicas, cierro comillas, y los, abro comillas, programas sociales, cierro comillas, y también de las universidades sale carne fresca y joven, adoctrinada y siempre lista. En, abro comillas, la calle, cierro comillas, la mayoría silenciosa pierde, como se demuestra cabalmente hoy. Sus aparentes victorias, entre comillas, son anuladas, revertidas, cambiadas a los pocos meses. Pero hace siglos la mayoría silenciosa inventó un eficaz expediente, noble y leal, para resolver su eterna pugna con minorías ruidosas y revolucionarias de toda la haya. El Parlamento, en, abro comillas, democracia representativa, cierro comillas, basada en partidos políticos que reflejan distintos intereses y temperamentos ideológicos, ofrecen sus programas de gobierno y postulan sus candidatos al Congreso. Pero las instituciones representativas están hoy bajo el ataque doble, primero de las izquierdas,
con su democracia, abro comillas, participativa y protagónica, cierro comillas, ya no representativa. Segundo, de las derechas malas y bobas, ahora con su política atolondrada y suicida de montar una marcha a cada momento. Nos toca a los latinoamericanos aprender por las malas el alto valor de los partidos y la democracia representativa. A su rechazo, negación y ausencia se le debe mucho el desastre presente. En el Foro Liberal de América Latina, incubamos políticos profesionales y forjamos partidos, y no con esos nombres insulsos y ridículos, tras los cuales los demagogos de izquierda y derecha suelen evadir su definición ideológica y ocultan su ideología real. Consenso entre comillas, socialdemócrata, y la, abro comillas, política correcta, cierro comillas. Los nuestros son, abro comillas, Partido Familia en Guatemala, abro comillas, Perú Nuevo, cierro comillas, en Perú, abro comillas, La Verdad, cierro comillas, en Ecuador. No hay salidas inmediatas ni a corto plazo. El mal de nuestra América es tal que no las permite. Estamos atenazados entre la izquierda dura, la izquierda blanda y la derecha mala. Hay solución, las 5 reformas, pero a mediano plazo. Pero el febril inmediatismo o cortoplacismo son otros de nuestros males latinoamericanos. Y solución somos, pero solo si podemos cumplir ciertos requisitos. El primero de estos requisitos es darnos tiempo para la preparación, pero a este fin hay que desconectarse, entre comillas, al menos algunos meses, de los chismes, diatribas, escándalos, anécdotas, rumores, noticias falsas y alarmismos, supuestos, abro comillas, fin del mundo viene si no hacemos algo de inmediato, cierro comillas, que a diario los politiqueros de todos los colores, sus reporteros y comentadores comprados o alquilados a precio de ocasión, o simplemente confundidos y engañados, nos hacen tragar por los medios masivos y regurgitar en Facebook, Twitter o WhatsApp. Abro comillas, el liberalismo no tiene dogmas, cierro comillas. Este es un dogma popularizado por el señor Mario Vargas Llosa, muy repetida por liberales neófitos, significando que el liberalismo no tiene principios ni distintivos, y así cualquier postura puede pasar por liberal entre comillas, aunque sea socialdemócrata, socialista o anarquista. El liberalismo tiene principios distintivos, muy diferentes. Pero un novelista, aun vendiendo muchos ejemplares de sus obras y siendo premio Nobel de literatura, puede saber mucho de ficción, pero nada de política, y menos de liberalismo. En las elecciones peruanas de 2011, junto al expresidente Toledo, Vargas fue garante, entre comillas, del candidato Ollanta Humala, declarado nacionalista velasquista y enemigo del liberalismo desde la cuna. Ahora Humala está preso y Toledo prófugo, y Vargas escribiendo novelas, muy de novio con Isabel Preisler. Liberalismo entre comillas es una etiqueta que se hizo algo popular desde los 90, y asumiendo que, abro comillas, no tiene dogmas como, cierro comillas, muchos la usan, hasta gente con ideas de izquierda muy marcadas, y anarquistas seguidores de Murray Rothbard, que se dicen partidarios del capitalismo. Pero el, abro comillas, anarquismo como última meta, cierro comillas, ha sido siempre un tema favorito entre las izquierdas, incluso marxistas. Marx, Engels y sus seguidores definieron al Estado como, abro comillas,
instrumento para la opresión de una clase sobre otra, cierro comillas, y acertadamente vieron al, abro comillas, Estado burgués, cierro comillas, o limitado, como firme sostén del capitalismo. Declararon que en la futura, abro comillas, sociedad sin clases, cierro comillas, no habría Estado. Y su solo punto de discordia con los otros anarquistas fue, abro comillas, la dictadura del proletariado, cierro comillas, como, abro comillas, fase intermedia, cierro comillas, en la transición del capitalismo al socialismo que rechazaban los anarquistas, y los marxistas alegaban que sería transitoria, entre comillas. En Estados Unidos, los republicanos conservadores llaman, abro comillas, republicanos solo de nombre, cierro comillas, a quienes adhieren al partido sin ser conservadores. En inglés, abro comillas, Republicans in name only, cierro comillas, y usan el acróstico siguiente, R-I-N-O-S, Rinos. En español podríamos hablar de, abro comillas, liberales solamente de nombre, cierro comillas, lisonos. El liberalismo no se reduce a economía. Hay valores éticos en medio, incluso ligados a la economía, tal vez más convincentes para argumentar y seguro más llamativos y movilizadores para convocar a las conciencias y nobles sentimientos. La solución a la cuestión de los dogmas, entre comillas, como a muchas otras no económicas, o que no lo son estrictamente, es dejar que los economistas liberales de las diversas escuelas nos enseñen libre mercado, que lo hacen muy bien, pero para otras materias buscan auxilio en otros autores, liberales y o conservadores, que cultivan otras disciplinas, con iguales méritos en sus respectivos campos, aunque mucho menos conocidos, lamentablemente. Y en ningún caso atender opiniones de los novelistas y autores de ficción, ni siquiera Jorge Luis Borges, excepto cuando destacan como ensayistas, tipo Octavio Paz, y aún así con precauciones. De periodistas ni hablar, salvo que de verdad se pasen tiempo investigando a fondo y extensivamente, como el estadounidense Henry Hazlitt y el francés Guy Sorman. Tras leer esto, quizá parece que los autores liberales no son muy rigurosos en algunos tópicos y discrepan demasiado entre sí, pues entonces se puede probar con los autores socialistas. Abro comillas, aprender economía, cierro comillas. Una frase muy citada del profesor Friedrich Hayek dice, abro comillas, si los socialistas aprendieran economía dejarían de ser socialistas, cierro comillas. Claro, pero se le olvidó que no quieren aprender, puesto que les va muy bien así, sin saber. Y en todo caso dejarían de ser socialistas en la economía, pero lo seguirían siendo y pensando como socialistas en temas de política, derecho, historia, ética, filosofía, religión, etc. E incluso algunos en economía, si aprendieron muy poquito. Estos socialistas que aprenden poquito, generalmente dejan de llamarse socialistas y se autorrotulan libertarios, entre comillas. En muchos casos, a los liberales cuesta menos ilustrar con economía a los conservadores, entre comillas, y a los nacionalistas, entre comillas, moderados, o sea, no socialistas, que a los de izquierdas. Los nacionalistas deben saber que no hay nación grande sin economía fuerte. Pueden aprender que la economía se hace fuerte y sana con libertad plena y competencia abierta, sin privilegios, y no bajo el estatismo proteccionista, entre comillas. Esto lo aprendieron nada menos Francisco Franco en España y Augusto Pinochet en Chile, con excelentes resultados. Cuando los nacionalistas aprenden esto, generalmente pasan a ser
conservadores, entre comillas. Liberalismo en Hispania. Primera objeción que se pone cuando se oye hablar de liberalismo. Abro comillas, el neoliberalismo fracasó, cierro comillas. Las aclaraciones terminológicas son indispensables y urgentes para comenzar despejando confusiones y malentendidos sobre entre comillas, liberales, abro comillas, socioliberales, cierro comillas, libertarios, entre comillas, etc. Neoliberales, entre comillas, son las políticas del, abro comillas, consenso de Washington, cierro comillas, aplicadas desde los 90, y poco tienen de liberalismo clásico. Sirvieron en aquellos años para remendar algunos de los desastres más graves causados por políticas socialistas anteriores. No obstante, tendrían que haber sido complementadas con reformas más a fondo, pero no sucedió y hubo un fracaso. De hecho, lo mismo pasó con Thatcher y Reagan. Sus políticas debieron ser continuadas, profundizadas y ampliadas por sus sucesores, pero eso no ocurrió y muchas fueron revertidas. La palabra liberal, entre comillas, y liberalismo, entre comillas, proceden del idioma castellano. Se originaron cuando en Cádiz las Cortes reunidas en esa ciudad española sancionaron la Constitución de 1812 para España y sus poblaciones en América, que consagraba los principios liberales, tal como en aquellos tiempos eran concebidos. Hubo 63 representantes americanos, elegidos por sus respectivos cabildos, y el texto constitucional tuvo vigencia entre nosotros, en América, por algunos años. ¿Eran principios inéditos en España? ¿Se copiaron de los anglos, entre comillas? No es así. Más bien, pudo suceder lo contrario. Ellos se copiaron de nosotros. Remotos precedentes. Entre los antecedentes liberales en la península ibérica y en plena Edad Media, no tan oscura, entre comillas, como se cree, cabe recordar la, abro comillas, Escuela de Traductores de Toledo, cierro comillas, que era realmente una universidad, entre comillas, solo que esa palabra no existía en nuestro idioma, aún en formación en aquella época, y la, abro comillas, Escuela de Salamanca, cierro comillas, una vertiente doctrinaria de los siglos XV y XVI, cuyas ideas circularon más luego por el norte de Europa, y desde allí llegaron a las colonias británicas en América del Norte, que después fueron los Estados Unidos. Esas ideas de libertad no nacieron de un vacío. Antes de la célebre, abro comillas, Carta Magna, cierro comillas, impuesta al rey inglés Juan Sin Tierra en 1215, ya se firmaban documentos constitucionales de ese tenor, muchos llamados fueros, entre comillas, en los reinos, burgos y ciudades españolas, aunque son menos conocidos. Ejemplos: fueros de León en el año 1020, de Nájera en el año 1076, de Toledo en el año 1085, de Burgos en el año 1073, de Calatayud en el año 1120, en Zaragoza en el año 1115, en Organzón en el año 1191, y las leyes para el Reino de León en el año 1188. Sobre estos textos en Internet puede consultarse el ensayo, abro comillas, un bosquejo de la otra España, cierro comillas, del profesor Alberto Venegas Lynch, especialista liberal en Derecho Político y Economía. Entre los antecedentes más inmediatos cabe recordar las reformas
ilustradas, entre comillas, del rey Carlos III, lideradas por los ministros modernizadores, entre comillas, como Aranda, Campomanes y el conde de Floridablanca, el precursor de las Cortes de Cádiz. Para mejorar la economía decaída, siguieron más el liberalismo económico que el mercantilismo estatista de los primeros reyes borbones. Entre esas reformas, vale señalar la liberalización comercial con América, decretada en 1778. En nuestros países ya independientes, casi todas las constituciones del siglo XX se inspiraron en los principios liberales de Cádiz y en el ideario de los derechos humanos naturales a la vida, propiedad y libertad. Pero casi todas las constituciones del siglo XX se inspiraron en los principios contrarios, de tipo socialista y comunista. Los 10 puntos del Manifiesto Comunista de 1848, el, abro comillas, marxismo clásico, cierro comillas, las izquierdas, apoyadas por la derecha mala, incorporaron todas las malas ideas de la, abro comillas, justicia social, cierro comillas, en gobierno y economía, educación, salud, empleo, vivienda, etc. Y como si esto no fuera suficiente, las constituciones del siglo XXI van por el camino del, abro comillas, marxismo cultural.